La señal más peligrosa no fue la cancelación de la mañanera. Fue el silencio calculado de Claudia Sheinbaum mientras Washington cambiaba el terreno de juego. El martes 5 de mayo de 2026, la presidenta dejó la conferencia matutina para encabezar una ceremonia por la batalla del 5 de mayo. En apariencia, era una pausa institucional. Pero en política, una ausencia también puede hablar. Y ese día, mientras Palacio Nacional evitaba el micrófono, Estados Unidos lanzaba una estrategia antidrogas que ya no sonaba a cooperación tradicional, sino a ultimátum estratégico. El documento de Donald Trump no trataba a los cárteles mexicanos como simples redes criminales. Los colocaba en otra categoría: organizaciones terroristas extranjeras. El fentanilo dejaba de ser solo una droga letal y pasaba a ser descrito como un arma de destrucción masiva. Con ese cambio de lenguaje, Washington abría la puerta a sanciones económicas, presión diplomática, inteligencia militar y operaciones mucho más agresivas. Ahí quedó atrapada Sheinbaum, porque el mensaje no iba dirigido únicamente a los capos, iba dirigido a los gobiernos que, según Washington, habían tolerado el crecimiento de esas redes por falta de voluntad política. Y México aparecía en el centro de esa acusación. País de origen, país de tránsito, país clave, país bajo observación. El golpe era doble. Por un lado, Estados Unidos exigía resultados medibles: extradiciones, capturas, laboratorios destruidos, redes financieras desmanteladas. Por otro, la administración de Sheinbaum enfrentaba el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por autoridades estadounidenses y, al mismo tiempo, rodeado de protección, evasivas y dudas dentro del propio sistema mexicano. Ese contraste encendía la pregunta central: ¿por qué Claudia Sheinbaum parecía tan firme para investigar a funcionarios de Chihuahua, pero tan cautelosa frente al caso Rocha Moya? La presidenta había intentado controlar la narrativa con ironía, cuestionando la urgencia de una extradición y minimizando la presión estadounidense, pero Washington respondió sin levantar la voz. Respondió con una doctrina de guerra. Y cuando una potencia deja de pedir y empieza a condicionar, la política interna se convierte en campo de batalla. Si esta historia te parece solo una disputa diplomática, conviene mirar más de cerca, porque detrás del lenguaje de soberanía se estaba formando una pregunta mucho más incómoda. ¿Sheinbaum estaba defendiendo al Estado mexicano o estaba protegiendo el equilibrio interno de Morena? La tensión apenas comenzaba. El problema para Claudia Sheinbaum no era solamente Donald Trump. El verdadero problema era el momento en que llegaba esa presión. Porque Washington lanzó su nueva estrategia antidrogas justo cuando el gobierno mexicano comenzaba a mostrar grietas internas, rumores de fractura política y señales de nerviosismo dentro de Morena. Y en política, cuando varias crisis estallan al mismo tiempo, casi nunca es casualidad. La Casa Blanca presentó una estrategia de casi 200 páginas que cambiaba completamente la relación con México. Ya no hablaban únicamente de cooperación bilateral, hablaban de amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense. Esa frase alteraba todo el tablero, porque una vez que un país define algo como amenaza de seguridad nacional, deja de verlo como un problema diplomático y empieza a tratarlo como un objetivo estratégico. Claudia Sheinbaum entendía perfectamente el peligro de ese cambio. Por eso la presidenta intentó mantener una narrativa basada en soberanía, respeto mutuo y prudencia institucional. El problema era que, mientras ella hablaba de coordinación, Washington hablaba de resultados concretos: arrestos, extradiciones, laboratorios destruidos, funcionarios investigados, redes financieras golpeadas. La diferencia entre ambos discursos comenzó a hacerse demasiado visible. Y entonces apareció el nombre más incómodo: Rubén Rocha Moya. Estados Unidos había colocado al exgobernador de Sinaloa en el centro de una investigación explosiva, pero dentro de México, las señales eran contradictorias. Omar García Harfuch admitía no saber dónde estaba Rocha Moya. Aunque el propio aparato de seguridad reconocía que tenía escolta oficial,
La Fiscalía General anunciaba investigaciones contra funcionarios de Chihuahua por el caso de agentes de la CIA, pero evitaba tocar directamente al círculo político sinaloense. Ese desequilibrio empezó a alimentar una percepción peligrosa para Sheinbaum. La idea de que el gobierno estaba dispuesto a actuar con dureza contra opositores, pero no contra figuras cercanas al oficialismo. Y Washington observaba todo. La estrategia estadounidense no solo apuntaba contra los cárteles, también señalaba a funcionarios corruptos, estructuras de protección política y redes institucionales que permitían las operaciones criminales. En otras palabras, Estados Unidos dejaba claro que ya no separaba completamente al narcotráfico de ciertos sectores del poder político mexicano. Ahí estaba el verdadero terremoto. Porque Claudia Sheinbaum heredó un sistema construido durante años alrededor de lealtades internas dentro de Morena. Gobernadores, operadores territoriales, grupos regionales y alianzas políticas que mantenían estabilidad electoral, pero que ahora podían convertirse en puntos de vulnerabilidad frente a la presión estadounidense. Cada decisión empezaba a tener costo. Si Sheinbaum cooperaba demasiado con Washington, podía provocar una rebelión interna dentro de su propio movimiento. Pero si resistía demasiado, arriesgaba sanciones económicas, presión diplomática y un deterioro acelerado de la relación bilateral. Y mientras esa tensión crecía, otro rumor comenzó a sacudir al país. Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, podría pedir licencia. Las versiones crecieron rápidamente después de reportes sobre investigaciones estadounidenses, retiro de visas y presuntos vínculos bajo observación. La convocatoria urgente que hizo a diputados, senadores y alcaldes de Morena en Baja California encendió todas las alarmas, porque en política, las reuniones de emergencia rara vez ocurren sin motivo. De pronto, el escenario comenzó a verse mucho más grande que un solo caso. Rocha Moya en Sinaloa, Marina del Pilar en Baja California, presión estadounidense, rumores de investigaciones, extradiciones sobre la mesa, y Claudia Sheinbaum atrapada entre defender a su movimiento o demostrar autoridad frente a Washington. La pregunta dejó de ser si habría crisis. La verdadera pregunta era, ¿cuántos nombres más podían aparecer antes de que el equilibrio político comenzara a romperse desde adentro? La presión dejó de ser diplomática cuando comenzó a transformarse en miedo político. Y Claudia Sheinbaum empezó a sentirlo desde dentro de Morena. Durante semanas, la presidenta había intentado contener el impacto del discurso estadounidense. Hablaba de soberanía, hablaba de coordinación bilateral, hablaba de respeto mutuo. Pero mientras Palacio Nacional intentaba bajar la temperatura, las señales que llegaban desde Washington iban exactamente en sentido contrario. Estados Unidos ya no estaba enviando advertencias suaves. ¿Estaba construyendo un caso? La nueva estrategia antidrogas colocaba a México bajo una lógica completamente distinta. El documento hablaba de organizaciones terroristas extranjeras, cooperación condicionada y uso de todas las herramientas del poder nacional estadounidense. Eso incluía inteligencia, presión financiera, vigilancia comercial y capacidades militares. El mensaje implícito era devastador. Si México no limpiaba ciertas estructuras, Washington estaba dispuesto a aumentar unilateralmente la presión. Ahí comenzó el verdadero choque político para Sheinbaum. Porque cada vez que la presidenta intentaba desacreditar las exigencias estadounidenses, las redes sociales explotaban con una pregunta incómoda: ¿por qué tanta resistencia alrededor de Rocha Moya? La crisis empeoró cuando comenzaron a circular imágenes y fragmentos de la mañanera donde Sheinbaum ironizaba sobre la urgencia de una extradición. Sus gestos fueron interpretados por sectores críticos como señales de nerviosismo, lo que para su equipo podía parecer una defensa política. Para sus adversarios terminó pareciendo un acto de desesperación. Y en política, la percepción puede destruir más rápido que una acusación judicial. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República enviaba citatorios contra decenas de funcionarios de Chihuahua por el caso de agentes vinculados con la CIA. Pero el contraste era brutal. No había acciones similares contra el círculo político de Sinaloa. La oposición comenzó a explotar esa diferencia.
Analistas, periodistas y figuras críticas empezaron a instalar una narrativa peligrosa para Morena. El gobierno perseguía selectivamente a ciertos actores mientras protegía a otros ligados al oficialismo. La situación se volvió todavía más delicada cuando el nombre de Marina del Pilar comenzó a dominar la conversación pública. Los rumores sobre una posible solicitud de licencia crecieron con velocidad. Influencers políticos, periodistas y cuentas de alto impacto comenzaron a hablar de investigaciones estadounidenses, retiro de visas y posibles expedientes relacionados con crimen organizado. Nada estaba confirmado oficialmente, pero el daño político ya estaba ocurriendo. Porque lo importante no era solamente la veracidad inmediata de los rumores. Lo importante era el ambiente que estaban creando. Un ambiente donde gobernadores de Morena comenzaban a aparecer asociados, una y otra vez, con investigaciones, listas negras y presiones de Washington. Ese era exactamente el escenario que Claudia Sheinbaum necesitaba evitar. La presidenta intentaba proyectar estabilidad institucional, pero cada nuevo rumor erosionaba esa imagen. Y el problema no era únicamente externo. Dentro de Morena empezaban a crecer las tensiones silenciosas, gobernadores preocupados, operadores regionales inquietos, sectores del partido temiendo que Estados Unidos avanzara más rápido de lo que Palacio Nacional estaba dispuesto a admitir. La pregunta empezó a circular en voz baja dentro del oficialismo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Trump? Porque la historia reciente demostraba algo importante: las agencias estadounidenses podían esperar años antes de ejecutar un golpe definitivo. La DEA lo hizo con Caro Quintero. La lógica era clara. No olvidan objetivos. No abandonan expedientes. No cierran casos por desgaste político. Y si Washington ya había decidido convertir el combate al fentanilo en una prioridad de seguridad nacional, entonces Claudia Sheinbaum enfrentaba una amenaza mucho más profunda que una simple crisis mediática. En ese momento, el conflicto dejó de tratarse solamente de narcotráfico. Comenzó a tratarse de supervivencia política. Detrás de cada gesto de Claudia Sheinbaum había una estrategia. El problema era que esa estrategia comenzaba a mostrar límites peligrosos. Desde el inicio de la crisis, la presidenta intentó manejar dos objetivos al mismo tiempo. Primero, evitar que Washington impusiera la narrativa de un narcoestado. Segundo, impedir que Morena entrara en una guerra interna provocada por investigaciones, rumores y presiones externas. Pero mientras más intentaba equilibrar ambos frentes, más evidente se volvía la contradicción. Porque para Estados Unidos, el problema ya no era solamente criminal, era estructural. La nueva doctrina antidrogas de Trump no hablaba únicamente de capos, hablaba de redes completas, funcionarios corruptos, empresas logísticas, operadores financieros, protección política, intercambio internacional de inteligencia, controles fronterizos reforzados, vigilancia sobre industrias químicas y farmacéuticas. En otras palabras, Washington estaba ampliando el campo de batalla, y Claudia Sheinbaum entendía perfectamente lo que eso significaba. Si aceptaba completamente las exigencias estadounidenses, podía abrir una cadena impredecible de investigaciones que golpeara a figuras importantes dentro de Morena. Gobernadores, operadores locales, grupos regionales y estructuras electorales podían quedar expuestos bajo presión internacional. Pero si se negaba a cooperar, el costo económico podía ser enorme. La estrategia estadounidense amenazaba con castigos comerciales, vigilancia sobre exportaciones mexicanas y condicionamiento de acuerdos de seguridad, sectores enteros vinculados a logística, transporte y producción química podían quedar bajo observación permanente. Ahí estaba el verdadero dilema de Sheinbaum. No era solamente un conflicto de soberanía, era un conflicto de estabilidad política. Por eso la presidenta eligió una ruta intermedia: no confrontar directamente a Trump, pero tampoco entregar señales de sometimiento total. Mantener el discurso nacionalista hacia dentro del país mientras intentaba conservar canales de negociación hacia Washington. Sin embargo, esa estrategia tenía un problema central.
Necesitaba tiempo. Y Washington parecía haber perdido la paciencia. Cada nueva declaración estadounidense elevaba la presión. Cada filtración aumentaba el nerviosismo dentro de Morena. Cada rumor sobre gobernadores investigados debilitaba la autoridad presidencial. Entonces apareció otro elemento clave: la percepción pública. Las imágenes de Sheinbaum burlándose de la urgencia de ciertas extradiciones comenzaron a circular masivamente. Para sus simpatizantes, era una defensa de la soberanía nacional. Para sus críticos, era una señal de protección política. La oposición aprovechó inmediatamente esa grieta narrativa. Comenzaron a construir una idea simple, pero poderosa: Claudia Sheinbaum no estaba defendiendo a México. Estaba defendiendo a ciertos personajes de Morena. Ese mensaje empezó a crecer porque coincidía con otro fenómeno visible. Mientras la fiscalía avanzaba rápidamente contra funcionarios de Chihuahua, las investigaciones relacionadas con figuras cercanas al oficialismo parecían avanzar con enorme lentitud. La diferencia comenzó a volverse políticamente tóxica. Y en ese momento, Sheinbaum tomó una decisión estratégica muy clara: intentar trasladar la discusión hacia la defensa de la soberanía mexicana. Era una jugada lógica. Históricamente, el nacionalismo funciona como mecanismo de cohesión política en momentos de presión extranjera. El problema era que el contexto había cambiado, porque incluso sectores que desconfiaban de Trump reconocían que el problema del narcotráfico ya había alcanzado niveles insoportables dentro de México. Ahí surgió la fractura más delicada. Una parte de la sociedad veía la presión estadounidense como una amenaza a la soberanía. Otra parte comenzaba a verla como una intervención necesaria ante la incapacidad del Estado mexicano para contener a los cárteles. Eso explicaba por qué las encuestas digitales mostraban algo inesperado: una mayoría empezaba a aceptar algún tipo de cooperación más agresiva con Estados Unidos. Para Sheinbaum, ese dato era peligrosísimo, porque significaba que el discurso patriótico ya no garantizaba automáticamente respaldo social. Y mientras la presidenta intentaba contener esa erosión, Washington seguía avanzando en silencio. Intercambio de inteligencia, monitoreo financiero, coordinación internacional, vigilancia sobre rutas químicas y redes de precursores. La maquinaria ya estaba en movimiento. El detalle más inquietante era que Trump no necesitaba actuar militarmente para golpear a México. Bastaba con aumentar presión financiera, endurecer controles fronterizos y debilitar la confianza internacional sobre ciertas estructuras políticas mexicanas. Ese tipo de guerra no produce explosiones inmediatas. Produce desgaste. Y el desgaste lento puede destruir gobiernos completos. Por eso Claudia Sheinbaum comenzó a endurecer su narrativa pública. Necesitaba demostrar autoridad, necesitaba evitar que Morena transmitiera sensación de pánico, necesitaba impedir que gobernadores, alcaldes y operadores regionales comenzaran a actuar por cuenta propia para protegerse. Porque cuando un sistema político siente miedo, las lealtades empiezan a romperse. Y ese era exactamente el escenario que más preocupaba a Palacio Nacional. La pregunta ya no era si Estados Unidos aumentaría la presión. La verdadera pregunta era cuánto tiempo podría resistir el equilibrio interno de Morena antes de comenzar a fracturarse desde adentro. La crisis dejó de ser controlable cuando comenzó a afectar el futuro político de Claudia Sheinbaum. Hasta ese momento, la presidenta todavía intentaba manejar el conflicto como una disputa diplomática complicada pero administrable. Sin embargo, la presión estadounidense empezó a producir algo mucho más peligroso: incertidumbre dentro del propio aparato de poder de Morena. Y cuando aparece la incertidumbre, aparecen también las traiciones silenciosas. Gobernadores comenzaron a medir riesgos. Operadores políticos empezaron a calcular escenarios. Sectores empresariales cercanos al oficialismo observaron con preocupación la posibilidad de sanciones económicas, controles comerciales y vigilancia internacional sobre industrias mexicanas. La nueva estrategia antidrogas de Trump no solo amenazaba con golpear a los cárteles, amenazaba con alterar el equilibrio político y económico completo de México. Ahí estaba la dimensión real del problema. Estados Unidos ya había dejado claro que la cooperación futura dependería de resultados tangibles y medibles.
Esa frase parecía burocrática, pero escondía una presión brutal. Porque Washington estaba diciendo algo muy específico, ya no bastaban los discursos. Necesitaban capturas, extradiciones y desmantelamiento de estructuras. Y eso colocaba a Sheinbaum frente a una decisión extremadamente delicada. Si entregaba resultados rápidos, podía generar una crisis interna dentro de Morena. Pero si seguía retrasando acciones contundentes, la presión internacional aumentaría inevitablemente. El margen de maniobra comenzaba a reducirse. Mientras tanto, los rumores alrededor de Marina del Pilar seguían creciendo. La posible solicitud de licencia se convirtió en símbolo de algo mucho más amplio, la percepción de que ciertos sectores del oficialismo empezaban a sentirse vulnerables frente a Washington. Aunque muchas versiones seguían sin confirmarse oficialmente, el impacto político ya era evidente. Porque la conversación pública cambió completamente. Ya no se discutía solamente el narcotráfico. Ahora se discutía qué tan profundas podían ser las conexiones entre política y crimen organizado. Ese cambio era devastador para Claudia Sheinbaum. La presidenta necesitaba proyectar fortaleza institucional, pero cada nuevo rumor reforzaba la idea de que Morena estaba entrando en una etapa de desgaste acelerado. Y la oposición comenzó a explotar esa percepción con enorme agresividad. Las redes sociales se llenaron de mensajes hablando de gobernadores investigados, listas negras y posibles extradiciones futuras. Algunos analistas incluso comenzaron a plantear escenarios donde Estados Unidos podría aumentar la presión contra figuras políticas específicas si México no mostraba cooperación suficiente. Eso elevó todavía más la tensión, porque dentro de Morena comenzó a crecer un temor silencioso que Washington tuviera más información de la que públicamente mostraba. Y ese miedo podía cambiar completamente las dinámicas internas del poder. Claudia Sheinbaum entendía perfectamente el riesgo. Por eso intentó mantener cohesionado al movimiento. Evitó confrontaciones abiertas dentro del partido. Buscó controlar la narrativa desde Palacio Nacional. Intentó presentar la presión estadounidense como una disputa de soberanía y no como una crisis interna del oficialismo. Pero cada día aparecían nuevos elementos que debilitaban ese discurso. Las declaraciones sobre cooperación militar, la posibilidad de acciones unilaterales, los controles comerciales, el monitoreo financiero internacional, las investigaciones sobre precursores químicos. Todo eso construía una sensación de cerco gradual alrededor del gobierno mexicano, y Washington parecía cómodo con esa estrategia. No necesitaba intervenir directamente. Bastaba con aumentar lentamente la presión hasta provocar desgaste político, fracturas internas y pérdida de confianza. Ese tipo de presión suele ser más efectiva que una confrontación frontal, porque obliga al adversario a desgastarse solo. El problema para Sheinbaum era que el tiempo comenzaba a jugar en contra. Cada semana sin resultados concretos alimentaba la narrativa de debilidad. Cada contradicción dentro del gobierno generaba más sospechas. Cada defensa política de figuras cuestionadas elevaba el costo internacional. Y mientras la presidenta intentaba sostener el equilibrio, Morena comenzaba a enfrentar una pregunta cada vez más incómoda. ¿Qué pasará si Washington decide avanzar más rápido de lo que el gobierno mexicano puede resistir? La incertidumbre empezó a convertirse en el verdadero enemigo. Porque cuando un sistema político deja de controlar el futuro, comienza lentamente a perder el control del presente. Claudia Sheinbaum llegó al poder prometiendo continuidad, estabilidad y control político. Pero la crisis con Estados Unidos terminó exponiendo algo mucho más profundo: la fragilidad del equilibrio que sostenía a Morena. Porque al final, el conflicto nunca fue solamente sobre fentanilo. Tampoco fue únicamente sobre Trump. Fue sobre poder. Sobre quién controla realmente el rumbo político de México cuando la presión internacional comienza a romper las alianzas internas. Durante semanas, Sheinbaum intentó resistir el avance de esa narrativa. Defendió soberanía, evitó confrontaciones directas, intentó ganar tiempo mientras Washington endurecía su estrategia. Pero cada movimiento abrió nuevas preguntas.
¿Por qué ciertos casos avanzaban y otros permanecían congelados? ¿Por qué algunos gobernadores parecían intocables? ¿Por qué el gobierno reaccionaba con tanta tensión ante las exigencias estadounidenses? Esas preguntas comenzaron a erosionar la imagen presidencial. Y en política, la erosión rara vez ocurre de golpe. Primero aparece como rumor, luego como duda, después como percepción colectiva, y finalmente se convierte en crisis. Estados Unidos entendió perfectamente esa dinámica. Por eso la nueva estrategia no necesitó amenazas espectaculares, no necesitó tropas cruzando la frontera. Bastó con instalar una lógica de presión constante, inteligencia, sanciones, vigilancia financiera, controles comerciales y exigencias de resultados inmediatos. Era una guerra distinta. Una guerra donde el objetivo no era solamente destruir organizaciones criminales, sino forzar cambios políticos desde dentro. Y Claudia Sheinbaum quedó atrapada exactamente en ese punto. Si cooperaba demasiado, arriesgaba fracturas internas dentro de Morena. Si resistía demasiado, podía acelerar el aislamiento internacional y el desgaste económico. Cada decisión tenía costo. Cada silencio generaba sospechas. Cada defensa política aumentaba la presión. Ese fue el verdadero centro de la tormenta. Mientras tanto, nombres como Rocha Moya o Marina del Pilar comenzaron a simbolizar algo mucho más grande que casos individuales. Representaban el temor de que Washington estuviera observando de cerca las conexiones entre política, territorio y crimen organizado dentro de México. Y cuando ese temor entra al corazón del poder, nada vuelve a funcionar igual. Porque los aliados comienzan a desconfiar, los operadores comienzan a protegerse, y las lealtades empiezan a romperse lentamente. La gran incógnita ahora no es si Estados Unidos seguirá aumentando la presión, todo indica que lo hará. La verdadera incógnita es otra. ¿Podrá Claudia Sheinbaum mantener unido a Morena mientras enfrenta la ofensiva política más delicada de su presidencia? Porque a veces los gobiernos no caen por un solo golpe. Caen cuando el miedo empieza a expandirse más rápido que el control.